Si el episodio entre Vito Quiles, Angélica Rubio, representó el elemento simbólico, ¿no?, que abrió, posiblemente levantó la veda, al mes siguiente vimos a Ana Pardo de Vera, y que se ha tardado en tener un siguiente episodio, que además han pasado ya los últimos dos de lo verbal a lo físico. Pues se ha tardado apenas una semana. Fíjate cómo se está escalando en esta forma de amedrentar, de censurar, esa forma de intolerancia en contra de los portadores de micrófono. Lo cual me hace preocupar porque digo, vale, ayer eran, digamos, ninguneos verbales. Anteayer han iniciado a ser gestos físicos. ¿Cuánto tardaremos en que alguien saca un mazo y le vaya dando? ¿O cuánto vamos a tardar en tener a lo mejor una escuadra montada, es decir, un grupo de escuadristas que se organicen para proteger a determinadas personas de esos periodistas incómodos a los que se le atribuye el hecho de ser agitadores y ultra? Cuando los que se están iniciando a organizar a través de conductas susceptibles de ser consideradas delitos son los otros. Fíjate cómo esa dinámica luego va a llevar a legitimar una protección por la que a lo mejor algunos inician a plantearse estar rodeados de matones para darle una gustosa paliza a estos periodistas. ¿Cuánto vamos a tardar a tener esto? Eso es lo que ocurrió, y lo digo porque ayer ocurrió un gesto aún más, si cabe, aún más agresivo. Y fue este. Lo vamos a ver. ¿Podríamos hacerte una pregunta? ¿Cómo llevas a tener que estar defendiendo un gobierno cercado por producción? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo llevas a tener que defender un gobierno cercado por tantos casos de... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que sí, que no te estoy entendiendo nada, pero ¿cómo llevas a tener que estar defendiendo un gobierno? Al tío le pone un bomber y un tatuaje en el cuello con una esvástica o una SS y no difiere en nada. Fíjate cómo se acerca a Vito Quiles preguntándole si le puede hacer una pregunta. Y fíjate la respuesta. ¿Podríamos hacerte una pregunta? ¿Podemos hacerte una pregunta? Le coge el micrófono y se lo lanza. Ana Pardo de Vera se ha convertido, por tanto, en un modelo a seguir por parte de este tipo que, no sé, tal como viste, a lo mejor podría ser de estos, de formar parte de esos colectivos que son como los Nazi Skin, pero al revés, que son de izquierda, ¿no? No lo sé. La camisa, no lo sé. No sé si tiene alguna ¿Cómo llevas a tener que estar defendiendo un gobierno? alguna señal identificadora de este tipo de cosas, aparte de la cabeza rapada también y todo eso. No cercado. Entonces, Vito Quiles se acerca nuevamente y fíjate en los ojos de este hombre. Parece los ojos de un tiburón que va a morder para matar. Golpe a la cámara sin decir nada, sin mediar palabra. Es decir, ni siquiera dice, oye, por favor, déjame en paz. No sabemos si previamente esto sucedió. No sabemos si sucedió. Pero de no haber sucedido, sin ni siquiera abrir la boca, propinar un golpe físico, ya es escalar un punto más respecto a lo que hizo Ana Pardo de Vera. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo llevas a tener que defender un gobierno cercado por tantos casos de... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que sí, que no te estoy entendiendo nada, pero ¿cómo llevas a tener que estar defendiendo un gobierno cercado por... ¿Pero qué haces pegando a mi compañero? ¿Pero estás viendo la cabeza o qué, Antonio? ¿Pero cómo llevarlo a tener que estar defendiendo un gobierno abiertamente corrupto? ¿Pero estás bien o no? Tú me dirás, pero es que Vito Quiles insiste. Es que cansino. Ya. Pero entonces, ¿qué hace? Cede ante esta amenaza física. Da a ver y demuestra entonces que legitima, por tanto, que ese gesto ha servido para amedrentarle, para que se autocensure. Nuevamente vemos cómo se aplica una forma a un nivel bajo de terror físico, de violencia física, para censurar o reprimir determinadas iniciativas. Pero lo más peligroso es que el diario Público,
es decir, el diario de Ana Pardo de Vera, publicó hoy esto. Vito Quiles acosa en plena calle al periodista Antonio Maestre. ¿Cómo te comes esto? Se acerca preguntándole, te puede hacer una pregunta. Claro, otra vez está ese mecanismo de manipulación, de revertir el rol de víctima y victimario. Un mecanismo del que hizo su caballo de batalla el fascismo de Mussolini, legitimando el uso de la violencia para situaciones parecidas hasta el punto en el que sí se permitió que hubiesen escuadristas que protegieran determinada persona o que incluso legitimaran el ataque, permitieran la legitimación del ataque a personas que cuestionaban en aquel momento determinadas ideas, doctrinas que iniciaban a penetrar en la población y se veía que eran unas doctrinas tóxicas. Más peligroso aún si al día siguiente, hoy, hace como una apología. Es que esto podría ser una apología del escuadrismo fascista. Podría ser. ¿Eh? Es susceptible de ser considerada con la salvedad de los 100 años de diferencia y la evolución en las técnicas. Antonio Maestre dijo esto hoy. Y conmino a que nadie permite que se le acose. Y si alguien te acosa, reaccionas. Te acosar. Si alguien te acosa, reacciona. Es decir, que los reaccionarios son ellos, entonces. Ayer. Sí, como siempre, es un fascista, un personaje que se dedica única y exclusivamente a eso, que toda... Es un fascista, es decir, el que tiene prácticas y muestra actitudes propias del fascismo, y ahora la vamos a ver, dice al otro que es fascista. Es decir, es esa mentalidad perversa del psicópata que replica aquí, porque no quiero tampoco llamarle psicópata, no le conozco, ¿no? Pero replica aquí esa típica forma del psicópata de querer acusar a los demás de aquello que hace, que se llama la técnica de la proyección. Proyecto en el otro con una característica mía para engañar y hacer creer que el malo es el otro. Y entonces dejar, digamos, quitar a mí mismo del punto de atención para que la atención y la acusación pase al otro. La profesión tendríamos que estar unidos contra él, contra Vito Quiles y toda esta gentuza que lo único que hace es vivir de la provocación y de molestar a la gente que está tranquilamente haciendo su trabajo, o como en mi caso de ayer, iba caminando por la calle y... Que vive de la provocación. No lo dudo que Vito Quiles vive de la provocación. Pero es que a lo mejor esa provocación es necesaria ante la situación que se está viviendo, porque la situación que se está viviendo en España no es una situación normal. No es normal lo que está sucediendo y, por tanto, a anomalías legislativas, institucionales, parlamentarias, democráticas, judiciales, ahí corresponde una anomalía informativa, porque la información se tiene que amoldar a cómo le tratan. ¿Eh? Decía hoy Rubén Gisbert, esto no va a acabar bien. El Plural, el periódico de la otra, de Angélica Rubio. Antonio Maestre, tu microfonazo a Vito Quiles nos señala el camino. Fíjate cómo iniciamos a ver proyectada esa sistematización, esta escalada, ¿no?, de unas cuantas personas que inician a legitimar el uso de la fuerza, de la agresión, de la represión, desde una atalaya moral que se basa esencialmente en un mecanismo psicológico perverso de revertir el orden entre víctima y victimario con el fin de salirse con la suya. Fíjate esta escalada en tiempo, hace un mes, un episodio, hace una semana otro, y después de una semana otro, está iniciando a incrementarse en frecuencia, está iniciando a escalar en contundencia, y además se está tratando desde las terminales mediáticas de convertir esas situaciones en ejemplos a seguir. ¿Cómo te lo comes esto? Se está tratando de institucionalizar eso, es decir, de legitimar esta práctica. Por tanto, de normalizar esto. Es peligroso que además de una escalada estemos viendo una normalización de este tipo de conductas.
Es gravísimo porque confirma que en el fondo, entonces, esa maquinaria propagandista existe y se está organizando para reprimir cada vez con más frecuencia y con más contundencia a través de distintas modalidades. Algunos haciéndoles llegar la inspección del trabajo, a otros haciéndoles llegar la inspección de Hacienda, a otros simplemente con impuestos, a otro con la fiscalía que le llega a través de los delitos de odio y a otros a través de los medios de comunicación que le señalan y presuntamente podrían manipular la información para que pasen, para hacerles pasar como delincuentes, ¿no? Como agresores. ¿Te das cuenta de todo ese sistema? Está cuajando, está tomando forma bajo nuestros ojos. Y que recuerda muchísimo el organismo represor del veintenio fascista. Cómo se organizaron, de hecho, las camisas negras. ¿Cómo se originó ese movimiento de la camisa negra? Pues de una manera muy parecida a cómo estamos viendo que se está iniciando a legitimar el camino a seguir para amedrentar a determinados periódicos. Las camisas negras iniciaron a funcionar en episodios esporádicos, aislados, ni siquiera eran camisas negras, eran unos cuantos matones que daban palizas, amedrentaban o daban alguna señal para que algunos no se expusieran tanto, no hablasen de más. Sembraban el miedo. Pero claro, a través de esos gestos periódicos aislados, se generó un simbolismo, se generó un ejemplo a seguir, se vio que ese mecanismo funcionaba y entonces esa práctica se incrementó en frecuencia y se incrementó incluso en contundencia, hasta que esas pequeñas amenazas, esos pequeños gestos simbólicos se convirtieron en agresiones reales, en palizas, hasta el momento en el que, para propinar esas palizas, había que seguir una agenda, había que seguir un plan, había que seguir incluso un plan de ruta. Iniciaron a organizarse en colectivos, en grupúsculos, que iban patrullando al margen de la policía y buscando dónde podría haber algún conato de disidencia para reprimirlo de manera informal, pero selectiva, puntualmente. ¿Son Vito Quiles y Bertrand Endongo lo que yo me estoy preguntando las víctimas adelantadas de una práctica que va a iniciar a tomar pie a partir de ahora, visto lo que hemos escuchado de las palabras de Antonio Maestre en Radio Televisión Española y visto el titular que ha publicado hoy El Plural? Debemos cuestionárnoslo, porque estamos entrando en algo que va a ser muy difícil de revertir en la eventualidad de que se cruce esa línea. Las camisas negras nacieron con el nombre de escuadristas en el 1919 y llegaron a ser unos 200.000, no eran 20, sino 200.000 durante la marcha sobre Roma en el 1922. Unos pequeños grupúsculos que en tan solo 2-3 años se convirtieron en 200.000. En 1922 los escuadristas se reorganizaron como milicia. Es decir, el gobierno vio que esto funcionaba, que lo podía aprovechar y entonces lo institucionalizó como un cuerpo paramilitar y formaron numerosas banderas. Se llamaba Milicia Voluntaria por la Seguridad Nacional, lo que en España vino a llamarse Movimiento Nacional, creo que era, ¿no? En la época de Franco. Esto permitió al gobierno de Mussolini amedrentar una y otra vez y sobre todo regular, crear los pretextos para regular toda una serie de elementos que eran las fuentes de lo que hoy se llamaría las fuentes del odio. Una presunta maquinaria ultra reaccionaria que el régimen de Mussolini identificó y quiso censurar o amedrentar, controlar a través de un mecanismo que a día de hoy podría llamarse
una reforma para la democracia. ¿Te suena esto? ¿No? Una regeneración democrática. Es decir, generó un paquete de leyes al amparo de los principios de entonces, que eran el Estado y el pueblo se tiene que proteger de todos aquellos reaccionarios. ¿Te suena esto, no? Que perpetran el odio. Y entonces, en 1900, creo que era 25, sí, el 24 de diciembre del 25, es en italiano esto, se afirmó la supremacía del poder ejecutivo sobre el poder legislativo a través de estas leyes. Fíjate, el día 24 de diciembre, en víspera de Nochebuena. ¿Para qué? Para que nadie se diera cuenta. Saco las leyes con nocturnidad y alevosía. Conoces esta práctica, ¿verdad? Creo que, sinceramente, con todos los argumentos que te he expuesto, por lo menos, al menos yo, me siento bastante legitimado como para alegar que estoy viendo en la España actual el replicarse de una serie de prácticas de la Italia de hace 100 años. Pero ahora quiero lanzar a ti la pregunta, lanzar a ti la reflexión de hasta qué punto tú ves ese paralelismo, o yo a lo mejor, en fin, en mi antifascismo estructural, estoy siendo bastante, a lo mejor, me estoy dejando llevar, ¿no? Por algún tipo de sesgo. No lo sé, puede ser. Me gustaría que me indicaras en los comentarios si tú también ves ese paralelismo y si crees que, ¿dónde crees que está el verdadero fascismo a día de hoy? ¿Quiénes son los fascistas a día de hoy? Porque confundir el fascismo como doctrina autoritaria perpetrada por un grupo concreto que se hace con el poder no tiene nada que ver con ubicarlo a la izquierda o a la derecha. Se puede ser fascista y ser desde el espectro político de izquierda en el momento en el que se amedrentan las libertades, se va en contra de la libertad individual. Y se trata de introducir el Estado omnipresente en cada rincón de la vida personal íntima de cada persona. Un régimen represor es fascista, desde mi punto de vista, siempre, independientemente de que sea de izquierda o de derecha, más allá, incluso, del hecho de que Mussolini era una persona tremendamente colectivista. Sobre la carta. Venía del socialismo. Te espero en los comentarios. Te invito a darle un me gusta a este vídeo, compartirlo. Es importante que este mensaje llegue a más personas, que todos reflexionemos, que nos concienciemos si de verdad queremos seguir esa senda 100 años después y saber a dónde nos va a llevar. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Importante. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, activa la campanita, importante para recibir el aviso en el momento en el que publique otro vídeo. Para mí ha sido un placer tenerte hasta aquí. Muchas gracias por tu cariño, por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.